Hola. Ah, Hay un tema del que hace un tiempo les quería hablar, pero la verdad no encontraba como la excusa o la forma de engancharme bien en el tema y compartirlo. Resulta que desde que me mudé a Canadá, pues me descubrí bastantes cosas que ignoraba del país. Una de las grandes cosas que ignoraba del país es la población indígena que tiene, la gran población indígena que tiene. Y pues yo que viví 20 años en Estados Unidos, nunca me vi rodeado de una población tan grande de indígenas, ni siquiera de un grupo. Llegué a tener muy poco contacto con indígenas de ese lado del territorio. Eh, Sabía que existían las reservas indígenas, pero pues nunca visité una. Una vez conocí a una persona que era de una reserva y nada más. Nada más los veía en documentales, en libros, en revistas, nada más. Cuando llegué aquí a Ottawa, me di cuenta de una realidad, algo muy diferente, y es básicamente como en México. La misma cantidad de indígenas que se ven en las calles de Ottawa se ven en México, sobre todo en lugares muy pobres, en los vecindarios más pobres, y muchas veces en el transporte público pues se ven los indígenas en la calle también, obviamente enviciados con alcoholismo, adicción a las drogas. Se ven a las mujeres también en estado de desnutrición, también mala alimentación. Igualitos se ven los indígenas de aquí de Canadá que los de México. La estatura son bajitos, son flaquitos. O sea, se ve el tercer mundo, y de verdad hay que empezar a reconocer que hay tercer mundo dentro del primer mundo. El tercer mundo no está fuera del primer mundo. Este, Inclusive ustedes. Y bueno, este tema de los indígenas salió otra vez ayer. Tuve una conversación con una persona. Y bueno, este es el motivo por el cual quiero compartir este video. Que me he dado cuenta que en todos lados donde existe la población indígena, bueno, voy a hablar más de México, Canadá y en Estados Unidos. eh, Siempre se nos cuenta la historia de que los indígenas o los aztecas, los mayas, las poblaciones nativas de América fueron conquistadas, fueron destruidas, fueron violentadas, fue de todo, ¿no? Pero obviamente pues la gente, como no estudia y no lee específicamente ese campo de las humanidades, pues se queda con esa información y ya, ¿no? Pues no es la verdad así. O sea, los aztecas pues eran también un imperio y también pues funcionaban de una manera en la que ustedes se pueden imaginar que funcionan todos los imperios. Había esclavitud, había clases sociales. O sea, lo tienen que entender de esta manera. O sea, un güey tlatoani azteca pues tenía hasta 200 mujeres, ajá, esposas. O sea, pues eran emperadores por algo. Los sacerdotes aztecas, la clase religiosa azteca, pues era una religión empoderada. O sea, eran igual prepotentes como eran los que controlaban mucha región de México, pues eran prepotentes. Así como ustedes ven a los gringos o a los imperialistas como prepotentes, pues les falta un poquito como de imaginación, porque información la tienen, pero les falta un poquito de imaginación proyectar a los aztecas así. Pues por algo eran emperadores, por algo conquistaban y por algo tenían ejércitos, tenían enemigos, tenían aliados. Entonces, llegando aquí a Canadá me doy cuenta de todo esto, ¿no? De que la historia sigue siendo contada por los blancos, por los que se quedaron con el poder de la educación. Y entonces se nos
sigue diciendo que, pues, que éramos como que una civilización muy inocente, que se dejó, bueno, que no pudo con los europeos y que nos dejamos robar todo. Ahí es donde le pido a mis amigos hippies que, pues, que le bajen un poquito al sentimentalismo. O sea, ustedes quieren apoyar al indigenismo, está bien, pero usen un poquito la imaginación. Eh, o sea, conecten qué significa un ejército con los aztecas. Conecten, imagínense si sacrificaban a su hijo o a su hija. O sea, imagínense que ustedes tuvieran 3 hijos y de repente el sacerdote azteca te dice que les tienes que sacrificar un hijo al dios, ¿no? O sea, imagínate. Y había gente que sentía orgullo, pero yo no hubiera sentido ningún orgullo de que sacrificaran a mi hijo, ¿no? Esa es otra cosa que tienen que entender. También yo creo que había ateos, también había aztecas que no creían en Huitzilopochtli. El ser humano siempre ha sido muy inteligente, no es cosa que nos llegó de otro lado. ¿Por qué hablo de los aztecas conectando con Canadá? Porque aquí todavía se les sigue diciendo lo mismo a los indígenas, que les robaron, que les quitaron, que todo. Los indígenas ignoran el poder que tenían aquí, el gran poder agrícola, el gran imperio que formaban los grandes grupos indígenas también aquí existía. Y aquí también tenían esclavos, y aquí también había injusticias, y aquí también había grupos más grandes y más poderosos que otros. Ayer tuve una conversación con una persona que desafortunadamente tiene otras creencias muy, muy fuera de lo que son los hechos y la historia de América. Entonces vienen a querer imponer las nuevas filosofías de que los africanos llegaron aquí antes que los españoles o los ingleses, y que los africanos conquistaron y que los africanos tuvieron y que los africanos fueron los que edificaron las pirámides. O sea, si no es uno, es el otro. No nos quieren dar el crédito a nosotros, no nos quieren aceptar como grandes arquitectos y constructores del continente, se siguen aferrando a que venimos de otro lado, no aceptan que somos nativos de este continente. Nos quieren proyectar que venimos de otro lado y ustedes no ayudan cuando dicen que el universo les manda y que venimos de afuera y que venimos de otro lado. Ustedes tampoco ayudan. Y mis amigos hippies, cuando ustedes quieren conectarse con los antepasados, pues entiendan que ustedes se van a conectar con los mismos que pensaban como ustedes, que son 3 o 4 en un parque, con los de la élite haciendo yoga. En primer lugar, ustedes no se van a conectar con yoga con los antepasados aztecas. Pues, ¿cómo? ¿Cómo te vas a conectar? El azteca no hacía yoga, a menos que pienses como los africanos que nos vinieron a conquistar antes y que sí había yoga en el imperio azteca. Entonces, amigo hippie, no le mientas al grupo de que te vas a conectar o que les vas a ayudar a conectarse con sus antepasados, porque acuérdate de una cosa, los aztecas o nuestros antepasados se les ocurrió el Día de Muertos y una vez al año. Entonces, una vez al año podías visitar o te venían a visitar los muertos. Creo que ellos querían quedarse con esa idea de que nada más te querían ver una vez al año después de que se mueren. Imagínate cuando la gente se retira del trabajo, dice ya no quiero trabajar y no quiero volver a ver a mis empleados, ni a mi jefe, ni nada. Imagínate cuando se mueren, tampoco te quieren volver a ver. Entonces por eso se hizo el Día de Muertos, para que los vieras una vez al año. Entonces si tú todos los lunes y los miércoles le dices a los del grupo en el parque que practicando yoga se van a conectar con los antepasados, pues estás haciendo lo mismo que un cura católico, les estás prometiendo el cielo, porque los muertos aztecas o nuestros antepasados estaban muy ocupados construyendo, muy ocupados cultivando, muy ocupados eh, manteniendo una civilización. Había 3 o 4 como tú, se conectaban en el parque a hacer cositas para conectarse con sus antepasados. Entonces, a lo mejor con eso sí te conectas, pero no hay que fomentar la idea de que todos nuestros antepasados eran hippies. También había albañiles, arquitectos, asesinos, guerreros.
No todos eran hippies y no todos tenían el tiempo para hacer yoga y conectarse. Y contigo. bueno, para finalizar, pues entonces tomemos un nuevo papel, ¿no? Tomemos un nuevo curso. Aceptemos que nuestros antepasados eran también violentos, les gustaba también la sangre. Eran un imperio, tenían guerreros, tenían ejércitos, también violaban. Un soldado, por más hippie que ustedes lo quieran ver, jamás representará en una guerra, en un triunfo, a una persona justa. El soldado, cuando triunfa, tiene que actuar de una manera que solamente los soldados saben actuar. Y ustedes saben cómo es. Entonces, imagínense cómo eran los guerreros aztecas que tenían tanto territorio conquistado. Y los que cobraban impuestos también. Todo eso lo tienen que ustedes investigar y saber para que les entre en la imaginación que nuestros antepasados no eran hippies, no eran.